amigos del saber y la belleza, amantes de la historia y el arte, permítanme guiarles hoy por las intrincadas sendas del pasado, desvelando la riqueza contenida en una obra monumental, aunque inacabada, que la pluma de Gustavo Adolfo Bécquer, en colaboración con Manuel de Assas, intentóle dar a la posteridad la historia de los templos de España. Toledo, concebida en 1857. Esta obra trascendía del mero catálogo arquitectónico, era el sueño romántico de Bécquer de fusionar lo religioso, histórico, artístico y poético para revivir el alma de España a través de sus templos, verdaderos espejos de su tradición. La ambición del proyecto, que buscaba reclutar a la élite erudita del momento, se topó, sin embargo, con la cruda realidad de su época, y sólo la primera entrega, dedicada a Toledo, vio la luz bajo la augusta protección de la reina Isabel II. En ella, Bécquer y Assas nos invitan a un viaje a la esencia de la tradición española, representada por los majestuosos edificios que, más allá de ser meros conjuntos de piedras, son el reflejo de siglos de fe y poder. La Santa Iglesia Metropolitana, primada de las Españas, la Catedral de Toledo. Nuestra inmersión comienza con la venerable Catedral de Toledo, que se alza sobre la ciudad imperial como un águila poderosa. Para comprender su magnificencia, es indispensable rastrear la historia de la sede toledana desde sus orígenes. La tradición nos lleva al primer siglo del cristianismo, cuando Toledo, capital de los carpetanos, fue honrada con una silla pontificia. San Eugenio Mártir, primer prelado toledano, sentó las bases del cristianismo antes de su martirio en París. Aunque los nombres de sus sucesores se pierden en la oscuridad de las persecuciones, la fe cristiana perseveró, como atestigua la presencia del obispo Melancio a finales del siglo III, asistente al concilio de Eliberi. El siglo IV trajo la paz a la Iglesia con Constantino el Magno y con ella la visibilidad de los templos cristianos. Melancio consagró una iglesia dedicada al Salvador y a su Santísima Madre, un edificio humilde que sentaría las bases de lo que hoy admiramos. La era visigoda marcó un período de esplendor para la sede toledana. A mediados del siglo V, Toledo ya era una metrópoli. Prelados insignes como Montano, cuya inocencia fue milagrosamente demostrada con ascuas en sus vestiduras sin quemarlas, y Eufemio, quien presenció la trascendental conversión de Recaredo al catolicismo en el 567, consolidaron la primacía de Toledo. Fue Eufemio quien reconquistó y reconvirtió la antigua Basílica de Santa María, antes Arrillana, y presidiría el Concilio de Toledo en el 589, donde se juró solemnemente del arrianismo en España. Figuras como San Eladio, un estadista convertido en abad y luego metropolitano, y el célebre San Ildefonso, discípulo de San Isidoro y defensor de la virginidad de María, a quien la Virgen se apareció para entregarle una casulla celestial, realzaron la dignidad y el prestigio de la sede. Sin embargo, la ininterrumpida sucesión de prelados encontró un abrupto fin con la invasión musulmana en el 711. Toledo cayó por capitulación, y aunque se permitió a los cristianos mozárabes mantener su culto en 6 parroquias, la basílica principal fue convertida en la mezquita mayor, la Aljama. Durante los casi 4 siglos de dominio islámico, la mezquita fue ampliada y embellecida por sus nuevos ocupantes. La serie de prelados mozárabes continuaría, a menudo en la sombra, hasta la reconquista definitiva de Toledo, aunque algunos, como Elipando, se vieron envueltos en controversias doctrinales como el adopcionismo, que reflejaba la compleja convivencia de creencias en la península. El gran momento de restitución llegó en 1085 con Alfonso V. Aunque el tratado de capitulación garantizaba a los musulmanes la conservación de su mezquita mayor, el celo religioso de la reina Constanza y del arzobispo Bernardo, abad de Sahagún, no pudo contenerse. Aprovechando la ausencia del rey, irrumpieron en la mezquita, la purificaron y la consagraron como catedral cristiana. Este acto audaz, que pudo haber desatado una sangrienta represalia, fue aplacado por la prudencia del alfaquí Agualid, quien convenció a los moros de perdonar la afrenta y la nobleza de Alfonso V, quien, aunque airado, aceptó la resolución. Así, la catedral volvió a ser cristiana, simbolizando la reconquista territorial y espiritual. Bernardo fue consagrado arzobispo en 1087 y Alfonso V, para sellar la grandeza de la sede, realizó cuantiosas donaciones, estableciendo un vasto patrimonio que haría de Toledo una de las iglesias más ricas del orbe y reafirmando su primacía. La edificación de la actual catedral gótica, tal como la conocemos, comenzó en 1227 bajo el reinado de Fernando III el Santo,
y el impulso del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. Fue el maestro Pedro Pérez quien dirigió las obras durante 58 años. Esta monumental empresa, que se prolongó por casi 3 siglos hasta su conclusión en 1493, no fue obra de una sola generación o escuela, sino de una amalgama de estilos y talentos. Si bien el gótico predomina, siglos posteriores añadieron elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos, convirtiendo la catedral en un auténtico museo de la evolución artística española. Su exterior, debido al entramado urbano, carece de perspectiva monumental, pero su interior sorprende por su grandiosidad, con 5 o 7 naves, 88 pilares góticos y 750 ventanas de vidrieras que bañan el espacio con una luz tamizada. Adentrándonos en su interior, la capilla mayor se erige como el corazón litúrgico. Ampliada por el cardenal Cisneros en 1498, se accede a ella a través de una magnífica cancela plateresca de hierro, cobre y latón, obra de Francisco Villalpando 1548. Los púlpitos de bronce dorado son también su obra. El imponente retablo, obra cumbre de la imaginería hispana, se curva ligeramente con la cabecera del templo. Sus 4 cuerpos y 5 zonas narran, con exquisito detalle y figuras, desde la vida de la Virgen hasta la Asunción. Artistas de la talla de Felipe de Borgoña, Maestre Copín de Holanda y Sebastián de Almonacid dejaron allí su impronta. Es el sagrario, guardando el Santísimo Sacramento, el centro de este retablo, ingeniosamente iluminado por el transparente de Narciso Tome 1732. Esta audaz obra barroca, que rompe la bóveda para introducir luz directa, aunque controvertida por su estilo, es un prodigio de la ingeniería y la luz. Flanqueando la capilla se encuentran los sepulcros reales, mausoleos góticos que albergan los restos de reyes e infantes, así como el grandioso sepulcro plateresco del cardenal Mendoza, cuya controvertida ubicación generó disputas por destruir un muro original. Los pilares del presbiterio, ornamentados con figuras como el pastor de las Navas y el alfaquí Abu Alid, recuerdan gestas históricas y personajes clave. El coro, ubicado en las naves centrales, es otro tesoro artístico, separado por una suntuosa reja del siglo XVI, obra de Domingo Céspedes 1548, alberga las sillerías, un hito del arte español. La sillería baja, gótica pura de maestre Rodrigo 1495, deslumbra con sus 50 sillas talladas con escenas de la Reconquista de Granada, testimonio vivo de una era heroica. La sillería alta, posterior en apenas 50 años, es una obra maestra del Renacimiento plateresco, esculpida por Alonso Berruguete y Felipe Irarni Gorgonia en 1543. Sus 71 nichos representan apóstoles, patriarcas y santos, revelando el salto artístico de la época. La silla arzobispal, con la transfiguración de Jesús, es una pieza destacada. Los imponentes órganos, el viejo de Echevarría 1703 y el nuevo de Verdalonga 1796, coronan las tribunas laterales con su esplendor armónico y mecánico. Las puertas de la catedral son poemas en piedra. La puerta del Perdón, la principal, es una mezcla de estilos, con su base gótica original del siglo XV y reparaciones neoclásicas del siglo XVIII. Presenta un gran rosetón y figuras de apóstoles, aunque la yuxtaposición de estilos es notable. La Puerta de los Leones, una de las más bellas, es una obra maestra del gótico tardío del siglo XV, con sus majestuosas hojas de bronce cinceladas por Francisco Villalpando 1542, que representan escenas bíblicas y escudos. Su interior es una armoniosa fusión de gótico y plateresco. La Puerta del Reloj, la más antigua del lado norte, también gótica del siglo XV, muestra una mezcla de estilos con un añadido neoclásico del siglo XVIII que incorpora un reloj. La Puerta Llana, del siglo XIX, es un ejemplo de la controvertida inserción de la arquitectura jónica pura en un contexto gótico. Otras puertas como la de Santa Catalina o la de la Presentación complementan el conjunto, reflejando la evolución estilística del templo. Entre las numerosas capillas que adornan el perímetro de la catedral, algunas merecen especial mención por su valor histórico o artístico. La capilla mozárabe, fundada por el cardenal Cisneros, es un baluarte del rito visigótico toledano con frescos de Juan de Borgoña, un testimonio de la preservación de antiguas tradiciones litúrgicas. La capilla de San Ildefonso, de planta octogonal, marca el lugar del milagro de la casulla y alberga sepulcros de ilustres prelados, mostrando una evolución estilística desde el gótico hasta altares más modernos. La capilla de Santiago, fundada por don Álvaro de Luna,
con un aspecto exterior de fortaleza, contiene su suntuoso sepulcro y el de su esposa, una obra gótica de gran riqueza que subraya la importancia del personaje. La capilla de los Reyes Nuevos, inicialmente proyectada como panteón real por Enrique II y reconstruida en estilo plateresco por Alonso de Covarrubias, alberga las tumbas de monarcas castellanos, un ejemplo de la grandiosidad funeraria real. La capilla de la Virgen del Sagrario, hogar de la venerada imagen milagrosamente hallada, es un santuario ricamente decorado por cardenales como Quiroga y Sandoval, con mármoles, bronces y valiosas alhajas, reflejando la devoción popular. Convento de San Juan de los Reyes, fuera de la catedral, pero inseparable de la historia de Toledo, se alza el convento de San Juan de los Reyes. Este monumento, encargo de los reyes católicos Isabel y Fernando, para celebrar su victoria en la batalla de Toro 1476 y servir como panteón real, un propósito que luego se trasladaría a Granada, es la máxima expresión del gótico isabelino. Su arquitecto principal, Juan Guasnombre, revelado por recientes descubrimientos, creó una obra de asombrosa magnificencia. El convento, con sus cadenas liberadas de cautivos cristianos adornando sus muros exteriores, es un testamento de la piedad real y un símbolo de la culminación de la Reconquista. A lo largo de los siglos fue testigo de la presencia del cardenal Cisneros y sufrió la devastación de la invasión francesa de 1808 y las guerras carlistas, perdiendo su biblioteca y parte de su claustro, pero siempre resurgiendo como un faro de la memoria histórica y artística. Su iglesia, con su nave única y esbelta y su claustro, un remanso de paz y arte, invitan a la meditación sobre la grandeza de una era. Así concluye nuestro recorrido por los templos de Toledo, un lienzo donde cada piedra, cada talla, cada historia nos habla de la inquebrantable fe, la rica historia y el genio artístico de España. Bécquer y Assas, a través de su obra, logran que estos edificios trasciendan su materialidad para convertirse en custodios inmortales de la tradición y el alma de una nación. Un legado que, como narradores, nos esforzamos en mantener vivo para las generaciones venideras, conscientes de que estos templos son el eje de diamante sobre el que gira el pasado español. World Country de 1780 horas. Distinguidos oyentes, amantes de la historia y la belleza, permítanme, como un experto narrador que ha recorrido los senderos del tiempo y el arte, llevarles hoy al corazón de una obra monumental, la historia de los templos de España, Toledo, fruto del ambicioso, aunque finalmente truncado, proyecto de Gustavo Adolfo Bécquer en 1857, en colaboración con el erudito Manuel de Assas. Más que un mero compendio arquitectónico, esta obra fue la visión romántica de Bécquer de rescatar el alma de España a través de sus edificios sagrados, donde lo religioso, lo histórico, lo artístico y lo poético se entrelazan para revelar la esencia misma de una nación. Con el respaldo de la reina Isabel II, esta primera entrega, dedicada a la imperial ciudad de Toledo, es un viaje fascinante que lamentablemente no pudo completarse, a pesar de los esfuerzos y la dedicación de Bécquer, que lo llevaron a una grave enfermedad. La empresa editorial quebró en 1858, dejando Toledo como el único testimonio de este grandioso sueño. Pero en sus páginas se nos ofrece, con la meticulosidad de Assas en la catedral y la sensibilidad de Bécquer en el resto de templos, una profunda inmersión en la tradición española, encarnada en estas piedras milenarias. La Santa Iglesia Metropolitana, primada de las Españas a la Catedral de Toledo. Nuestra travesía inicia con la venerable Catedral de Toledo, que se alza majestuosa sobre la ciudad, cual águila poderosa señoreando un vastísimo horizonte. Para comprender su imponencia es imprescindible rastrear la historia de la sede toledana desde sus remotos orígenes. La tradición nos transporta al primer siglo del cristianismo, cuando Toledo, floreciente capital de los carpetanos y colonia romana, fue honrada con una silla pontificia. San Eugenio Mártir, primer prelado toledano, sembró las semillas del cristianismo antes de sufrir el martirio. Aunque la memoria de sus sucesores se difumina en la penumbra de las persecuciones, la fe perseveró, como demuestran los martirios de Santa Leocadia y la presencia del obispo Melancio a finales del siglo III, asistente al concilio de Liber. El siglo IV trajo la paz a la Iglesia con Constantino el Magno, permitiendo que los templos cristianos salieran a la luz. Melancio consagró una iglesia dedicada al Salvador y a su Santísima Madre, un modesto edificio que sería el germen de la actual catedral. La era visigoda marcó un período de esplendor. A mediados del siglo V
Toledo ya era una metrópoli, prelados insignes como Montano, cuya inocencia fue milagrosamente demostrada con ascuas en sus vestiduras sin que éstas se quemaran, y Eufemio, quien presenció la trascendental conversión de Recaredo al catolicismo en el 587, consolidaron la primacía de Toledo. Fue Eufemio quien reconquistó y reconvirtió la antigua Basílica de Santa Marina, antes Arrigana, y presidió el Tresconcilio de Toledo en el 589, donde se abjuró solemnemente del arrianismo en España. Figuras como San Eladio, un estadista convertido en abad y luego metropolitano, y el célebre San Ildefonso, discípulo de San Isidoro y defensor de la virginidad de María, a quien la Virgen se apareció para entregarle una casulla celestial, realzaron la dignidad y el prestigio de la sede toledana, erigiendo Toledo en centro espiritual y político. Sin embargo, esta brillante sucesión encontró un abrupto fin con la invasión musulmana en el 711. Toledo cayó por capitulación, y aunque se permitió a los cristianos mozárabes mantener su culto en algunas parroquias, la basílica principal fue convertida en la mezquita mayor, la aljama. Durante los casi 4 siglos de dominio islámico, la mezquita fue ampliada y embellecida por sus nuevos ocupantes. La serie de prelados mozárabes continuaría, a menudo en la sombra, hasta la reconquista definitiva de Toledo, aunque algunos, como Elipando, se vieron envueltos en controversias doctrinales, como el adopcionismo, que reflejaba la compleja convivencia de creencias en la península. Pese a las dificultades, la fe y la jerarquía eclesiástica pervivieron, aunque con interrupciones y pérdidas documentales. El gran momento de restitución llegó en 1085 con Alfonso V, aunque el tratado de capitulación garantizaba a los musulmanes la conservación de su mezquita mayor, el celo religioso de la reina Constanza y del arzobispo Bernardo, abad de Sahagún, no pudo contenerse. Aprovechando la ausencia del rey, irrumpieron en la mezquita, la purificaron y la consagraron como catedral cristiana. Este acto audaz, que pudo haber desatado una sangrienta represalia, fue aplacado por la prudencia del alfaquí Abu Alid, quien convenció a los moros de perdonar la afrenta, y por la nobleza de Alfonso V, quien, aunque airado, aceptó la resolución en aras de la paz. Así, la catedral volvió a ser cristiana, simbolizando la reconquista territorial y espiritual. Bernardo fue consagrado arzobispo en 1087 y Alfonso V, para sellar la grandeza de la sede, realizó cuantiosas donaciones, estableciendo un vasto patrimonio que haría de Toledo una de las iglesias más ricas del orbe y reafirmando su primacía sobre las demás diócesis españolas. La edificación de la actual catedral gótica, tal como la conocemos, comenzó en 1227 bajo el reinado de Fernando III el Santo y el impulso del guerrero y apóstol arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada. Fue el maestro Pedro Pérez quien dirigió las obras durante 58 años, como atestigua su epitafio. Esta monumental empresa, que se prolongó por casi 3 siglos hasta su conclusión en 1493, no fue obra de una sola generación o escuela, sino de una amalgama de estilos y talentos. Si bien el gótico predomina, siglos posteriores añadieron elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos, convirtiendo la catedral en un auténtico museo de la evolución artística española. Su exterior, debido al entramado urbano circundante, carece de perspectiva monumental, pero su interior sorprende por su grandiosidad, con 5 o 7 naves, 88 pilares góticos y 750 ventanas de vidrieras que bañan el espacio con una luz tamizada. Adentrándonos en su interior, la capilla mayor se erige como el corazón litúrgico. Ampliada por el cardenal Cisneros en 1498, se accede a ella a través de una magnífica cancela plateresca de hierro, cobre y latón, obra de Francisco Villalpando 1548. Los púlpitos de bronce dorado son también su obra. El imponente retablo, obra cumbre de la imaginería hispana, se curva ligeramente con la cabecera del templo. Sus 4 cuerpos y 5 zonas narran, con exquisito detalle y figuras, desde la vida de la Virgen hasta la Asunción. Artistas de la talla de Felipe de Borgoña, Maestre Copín de Holanda y Sebastián de Almonacid dejaron allí su impronta. Es el sagrario guardando el Santísimo Sacramento, el centro de este retablo ingeniosamente iluminado por el transparente de Narciso Tomé 1732. Esta audaz obra barroca, que rompe la bóveda para introducir luz directa, aunque controvertida por su estilo, es un prodigio de la ingeniería y la luz. Flanqueando la capilla se encuentran los sepulcros reales, mausoleos góticos que albergan los restos de reyes e infantes,
así como el grandioso sepulcro plateresco del cardenal Mendoza, cuya controvertida ubicación generó disputas por destruir un muro original. Los pilares del presbiterio, ornamentados con figuras como el pastor de las Navas y el alfaquí Abualid, recuerdan gestas históricas y personajes clave. El coro, ubicado en las naves centrales, es otro tesoro artístico, separado por una suntuosa reja del siglo XVI, obra de Domingo Céspedes 1548, alberga las sillerías, un hito del arte español. La sillería baja, gótica pura de Maestre Rodrigo 1495, deslumbra con sus 50 sillas talladas con escenas de la Reconquista de Granada, testimonio vivo de una era heroica. La sillería alta, posterior en apenas 50 años, es una obra maestra del Renacimiento plateresco, esculpida por Alonso Berruguete y Felipe Bigarny Borgoña en 1543. Sus 71 nichos representan apóstoles, patriarcas y santos, revelando el salto artístico de la época. La silla arzobispal, con la transfiguración de Jesús, es una pieza destacada. Los imponentes órganos, el viejo de Echevarría 1703 y el nuevo de Verdalonga 1796, coronan las tribunas laterales con su esplendor armónico y mecánico. Las puertas de la catedral son poemas en piedra, testimonio de su evolución. La puerta del perdón, la principal, es una mezcla de estilos con su base gótica original del siglo XV y reparaciones neoclásicas del siglo XVIII. Presenta un gran roseto y figuras de apóstoles. La puerta de los leones, una de las más bellas, es una obra maestra del gótico tardío del siglo XV, con sus majestuosas hojas de bronce cinceladas por Francisco Villalpando 1542, que representan escenas bíblicas y escudos. Su interior es una armoniosa fusión de gótico y plateresco. La puerta del reloj, la más antigua del lado norte, también gótica del siglo XV, muestra una mezcla de estilos con un añadido neoclásico del siglo XVIII que incorpora un reloj. La puerta llana, del siglo XIX, es un ejemplo de la controvertida inserción de la arquitectura jónica pura en un contexto gótico. Otras puertas, como la de Santa Catalina o la de la Presentación, complementan el conjunto, reflejando la evolución estilística del templo. Entre las numerosas capillas que adornan el perímetro de la catedral, algunas merecen especial mención por su valor histórico o artístico. La capilla mozárabe, fundada por el cardenal Cisneros, es un baluarte del rito visigótico toledano, con frescos de Juan de Borgoña. La capilla de San Ildefonso, de planta octogonal, marca el lugar del milagro de la casulla y alberga sepulcros de ilustres prelados. La capilla de Santiago, fundada por don Álvaro de Luna, con un aspecto exterior de fortaleza, contiene su suntuoso sepulcro gótico. La capilla de los Reyes Nuevos, inicialmente proyectada como panteón real por Enrique II y reconstruida en estilo plateresco por Alonso de Covarrubias, alberga las tumbas de monarcas castellanos. Finalmente, la capilla de la Virgen del Sagrario, hogar de la venerada imagen milagrosamente hallada, es un santuario ricamente decorado por cardenales como Quiroga y Sandoval, con mármoles, bronces y valiosas alhajas. Convento de San Juan de los Reyes, fuera de la catedral, pero inseparable de la historia de Toledo, se alza el convento de San Juan de los Reyes. Este monumento, encargo de los reyes católicos Isabel y Fernando, para celebrar su victoria en la crucial batalla de Toro 1476 y servir como panteón real, un propósito que luego se trasladaría a Granada, es la máxima expresión del gótico isabelino. Su arquitecto principal, Juan Guas, identificado gracias a recientes descubrimientos, creó una obra de asombrosa magnificencia. El convento, con sus cadenas, liberadas de cautivos cristianos, adornando sus muros exteriores, es un testamento de la piedad real y un símbolo de la culminación de la Reconquista. A lo largo de los siglos, fue testigo de la presencia del cardenal Cisneros y sufrió la devastación de la invasión francesa de 1808 y las guerras carlistas, perdiendo su biblioteca y parte de su claustro, pero siempre resurgiendo como un faro de la memoria histórica y artística. Su iglesia, con su nave única y esbelta, y su claustro, un remanso de paz y arte, invitan a la meditación sobre la grandeza de una era. Así concluye nuestro recorrido por los templos de Toledo, un lienzo donde cada piedra, cada talla, cada historia, nos habla de la inquebrantable fe, la rica historia y el genio artístico de España. Bécquer y Asas, a través de su obra, logran que estos edificios trasciendan su materialidad para convertirse en custodios inmortales de la tradición y el alma de una nación, un legado que como narradores
nos esforzamos en mantener vivo para las generaciones venideras, conscientes de que estos templos son el eje de diamante sobre el que gira el pasado español.